grabar en esta computadora. Entendido. Ok, bien. Ya, recuerden que les estoy subiendo después al mismo grupo del WhatsApp, le estoy subiendo el material de la clase que consiste, hasta este momento le estoy teniendo que subir solo el audio porque el video es demasiado pesado para enviarlo. Estamos viendo la posibilidad de subirlo al Drive. Después ustedes tendrían que entrar al Drive y descargarlo de ahí, pero eso lo vamos viendo. Por lo tanto, mientras, cada vez que termine la clase, usted va a recibir el audio de esta clase más toda la presentación de la clase. Así que a través del audio y la presentación ya puede usted confirmar sus apuntes y todo eso. ¿Ok? Entonces, vamos a la tarea. La tarea dice, de los 9 pasajes, desarrolle 2. A ver, ¿quién hizo esta? ¿Alguien hizo esta tarea que la quiera compartir? Ya, tenemos 3 manos levantadas. Vamos a partir por orden de llegada. Hermana Amanda, comparta uno de sus pasajes. Éxodo 6, 1 y 2, Ok, los elementos de autorrevelación. Dios se revela a Moisés como Jehová. Le informa de la manera que lo liberará de Faraón. Y Éxodo 3, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. ok. Hoy día vamos a hablar de ese yo soy, así que es importante que puedan tener cuidado con ese yo soy o ese que nosotros traducimos como Jehová, lo vamos a revisar hoy día. Gracias, hermana Amanda. Hermana María Angélica, tu pasaje, por favor, y nos comparte. Tengo los mismos que la hermana. ¿Ya? ¿Y las mismas reflexiones o alguna cosa? Parecía. Ya, léalo nomás, no hay problema. En Éxodo 3, Jehová se aparece a Moisés en la zarza ardiente. Aquí el Señor llama a Moisés a librar a Israel de la servidumbre y se identifica a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. También como Oh, ¿qué le pasó a la hermana? Se cayó, se Se cayó. cayó. Ok. Ya, hermano César, continúe, por favor. Ya. Y yo le apunté 2, Génesis 28:13, Ya, y aquí vemos el sueño que tuvo Jacob en Betel, donde el Señor estaba frente a él, y bueno, él estaba, ahí, espérenme un segundito. Sí, en el sueño, y le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, donde se revela prácticamente en el sueño, y él dice, ahora yo voy a, creo en lo que tú me dices, y luego veo, anoté Éxodo 3:6 también, donde a Moisés se le aparece, donde escucha la voz del Dios en la zarza ardiente, ya. y dice, el Señor le dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ok, y Y ahí está bien. Dale nomás, César. también había apuntado otra, Éxodo 15:2, donde Éxodo 15:2, perdón, no lo escribí, ese lo anoté nomás. Éxodo 15:2, momentito, por favor. 15:2. Mientras, si alguien más respondió a esta pregunta, se prepara, ¿ya? Y si no, vamos a la segunda. Dice, en Éxodo 15:2 dice, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Ok, Bueno, aquí prácticamente en las dos escrituras anteriores, Génesis 28:13, Éxodo 3:6, vemos como el Señor se revela bueno, en este caso a Jacob y a Moisés, diciéndoles que es el Dios de su antepasado, de su abuelo, de su padre,
y acá en el Éxodo 15:3, 15:2, perdón, en el cántico de Moisés, Moisés dice, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios, lo alabaré porque Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. O sea, igual vemos acá como Él reconoce al Dios digamos, de su antepasado, ¿Ya? por cómo Dios también se les había aparecido en distintas formas en ese tiempo. Ok, muy bien. Gracias, hermano César. ¿Alguien más respondió a esta primera pregunta? Hermana Juanita, ¿está levantando su mano o no? No, parece que no. Ya, la segunda. Explique por qué no es equivalente la progresión de la revelación de Dios con la fe. ¿Por qué no es equivalente la progresión de la revelación de Dios con la fe? Hermana Amanda, a ver. Em, porque, no, porque la revelación de Dios ay, es en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, restringida, básica e incompleta. Claro, muy bien. Y eso, en cuanto a la fe, ¿qué implicancias tiene eso? ¿Alguien más ¿La pregunta complementó? 3 o la pregunta 2? La 2. Ah, ya, yo contesté la 3. La 2, ¿se la leo? ¿Sí? La revelación no es completa. Dios le pide dejar su nación, por ejemplo, a Abraham, su familia, la casa de su padre, ir a una tierra que Dios le mostraría. Vivía en Ur, de ahí tuvo que ir a Aram, de ahí se llevó a Lot. Al separarse de Lot se empiezan a cumplir las promesas. De ahí tiene que viajar a Canaán, Siquem, tierra para su descendencia. Posteriormente tiene que ir a Egipto por la hambruna. Hace pasar a su señora, hace pasar a su esposa Sarai como hermana. De ahí se traslada a Canaán, se separa de Lot, de ahí se dirige a Hebrón, vencen en Sodoma, está ahí posterior la bendición de Melquisedec, rey de Salem, y a él le entregó los diezmos de todo. Dios se revela como su escudo. Dios le promete grandes descendencia, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La primera mención de la fe de Abraham, Dios se reveló a los 99 años como el Dios Todopoderoso. Abraham acogió a 3 visitas, entre ellas él. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esta sería la clave de que Abraham sea llamado el amigo de Dios. Dios se reveló sus propósitos y Abraham se vio en libertad para interceder por los justos en Sodoma. Hace pasar a Sara 2 veces por hermana. Dios prueba la fe de Abraham ofreciendo a Isaac en holocausto. Hubiera dado muerte a su hijo creyendo que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos. La fe de Abraham se fortaleció porque Dios empleó 2 medios. Uno, se reveló de manera personal a fin de que mediante tal revelación Abraham aprendiera a conocerle. Y 2, puso en acción la fe de Abraham, poniéndola en circunstancias en las que iba a tener que ejercitarlas. Rompió vínculos familiares, épocas de hambre y riqueza, de lucha y poder, la espera del heredero. La prueba suprema de la fe fue el llamado a sacrificar a Isaac, el heredero de las promesas, su hijo tan amado. Ok. Fíjense, por favor, algo que es muy importante mencionar sobre esta pregunta, estamos en la 2. Explique por qué no es equivalente la progresión de la revelación de Dios con la fe. Hemos dicho algo en la primera clase, que es el centro de la primera clase, y es que básicamente el Antiguo Testamento se trata de la autorrevelación de Dios, ¿verdad? Esa
Esa es la idea. O sea, cuando leemos el Antiguo Testamento, según la clase número 1, lo que nos estamos enterando en el Antiguo Testamento es cómo este Dios toma la decisión de darse a conocer al ser humano, o sea, de revelarse. Y es autorrevelación porque desde él sale la idea de revelarse, ¿ok? Pero ya también sabimos por la primera clase que tuvimos es que esta autorrevelación, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, no es una autorrevelación completa, sino parcial, de algo puntual, ¿ok? Porque es un tema importante, como dice vamos a la tercera pregunta, pero aún así, aún cuando es una autorrevelación parcial, es curioso porque Abraham es conocido como ¿qué? Como el padre de ¿qué? De la fe. El padre de la fe. O sea, fíjense por favor, ¿por qué no es equivalente la progresión de la revelación que encontramos en el Antiguo Testamento versus la fe? ¿Por qué? Porque la fe viene no necesariamente de una autorrevelación completa y acabada, sino de aquello que se reveló. Lo vuelvo a repetir. La fe no es requerimiento que entienda y conozca todo, sino que crea lo que se le dio a conocer. Y esto es muy importante, hermanos, muy, muy importante en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento recuerden que el principio es este. Estamos frente a una autorrevelación. Esta autorrevelación se ha dado de manera progresiva y es, entre comillas, limitada. O sea, Dios no se dio a conocer completa y absolutamente, sino en un aspecto referente a cómo se iba a relacionar con un pueblo en específico. Con todos esos antecedentes, con todas esas, entre comillas, limitaciones, la Biblia reconoce a Abraham como un hombre de fe. Vale decir que la fe de Abraham se aplicó a lo que él conoció en su tiempo. Y esto es muy importante, porque luego en el Nuevo Testamento vemos esta ratificación de que la fe finalmente no es un concepto de conocer todo, sino de creer lo que se conoce. Eso es muy, muy importante. Bueno, no me puedo detener porque eso es de la primera clase. Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Sabemos todo de Dios en el Antiguo Testamento? A ver, alguien que no haya respondido a ninguna pregunta. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Sabemos todo de Dios en el Antiguo Testamento? Cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿podemos conocer y saber todo de Dios? ¿Quién respondió esa pregunta? O si no la respondió, ¿quién estuvo en la clase y nos puede ayudar? ¿Quién dijo yo? Pastor, no conocemos todo de Dios en el Antiguo Testamento. Exacto. El objetivo del Antiguo Testamento, por lo tanto, no es entregar una descripción acabada de Dios en todo lo que implica Dios. O sea, que si alguien dice, no, mira, si quieres conocer a Dios completo y total, anda al Antiguo Testamento, no. En el Antiguo Testamento tenemos una parte, tal vez yo diría una parte muy pequeña de cómo Dios se dio a conocer, principalmente en función de su pueblo y lo que quería hacer o lo que iba a hacer con su pueblo. Ok, clase número 1, muy bien.
Les doy la bienvenida a todos los que se están integrando. Por allí veo algunos bien abrigados, otros tomando cafecito, otros acostadito. Que el Señor les bendiga y qué bueno, porque ya entonces nos vamos de lleno a la clase número 2. Solo como idea principal quiero marcar esto, ¿ya? La clase número 1, el resumen de la clase número 1 diría esto: el Antiguo Testamento es una autorrevelación de Dios y esta se hace principalmente a través del pueblo de Israel. Esa sería, en resumen, la clase número 1, ¿ya? Entonces, si a mí lo que me interesa, por lo menos en esta parte, es que cuando usted piense en el Antiguo Testamento, usted sepa que el Antiguo Testamento se trata de Dios autorrevelándose. Y eso es de mucha importancia saberlo cuando leemos el Antiguo Testamento. ¿Ok? Es de mucha importancia tenerlo claro cuando leemos el Antiguo Testamento. Y básicamente esta revelación se hace utilizando, por decir así la palabra, utilizando a un pueblo específico que es el pueblo de Israel. Ellos cometieron el error de pensar que eran, disculpen, la última chupada del mate, cuando en realidad Dios estaba utilizando a este pueblo para hacer su autorrevelación. Y ellos consideraron que solamente se estaba revelando a ellos y a nadie más. Ok, vamos a la clase 2 entonces hoy día, que tiene que ver con la naturaleza de Dios, y vamos a echarle un poquito una mirada a este concepto de cómo este Dios que se autorrevela, cómo es, qué partes revela, qué aspectos revela en ese sentido. Miss Daisy levantó la mano. Pastor, perdón, buenas noches. Buenas Miss noches. Daisy por aquí. Miss Daisy. Pastor, quería hacer como un aporte a la tercera pregunta cuando usted Sí, preguntaba acerca de, antes que empiece, está bien. acerca del Antiguo Testamento, si está completo. Yo no sé si estoy mal, pero yo, por ejemplo, el Antiguo Testamento lo veo como un preludio a lo que va a venir después. También lo veo como un anuncio del Salvador, del Mesías. Por ejemplo, en la promesa que se le hace a Abraham, que en tu generación eh, vencerás algo así del talón, algo así de mención. Y luego lo veo también como unas sombras de la imagen de Jesús, porque anuncia que ha de venir el Mesías. En el libro de Isaías vemos muchas de esas profecías que se ven cumplidas en Jesucristo. Ahora, yo menciono esto porque últimamente se ha levantado también denominaciones en las cuales quieren negar el Antiguo Testamento, descartarlo y dejar solamente el Nuevo Testamento, olvidando de que es la base para poder saber a quién espera el pueblo de Israel y a quién esperamos nosotros también. Gracias, hermana Daisy. Muy importante considerar por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento. Lo vimos en la clase introductoria, justamente por uno de estos temas que mencionaba la hermana Daisy, porque hoy día hay ciertas corrientes, inclusive denominadas evangélicas, que están comenzando a desestimar también la importancia del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, dentro de todos los aspectos que planteamos en la clase introductoria, es muy importante recordar ese aspecto, y que muchas veces eso se hace por una palabrita que acuñamos allí en esa clase introductoria, que tiene que ver con el desconocimiento del Antiguo Testamento. ¿Ok? Gracias, Miss Daisy, por el aporte. Bien, hermanos, nos vamos entonces de cabeza a la clase de hoy, la naturaleza de Dios. A ver, como siempre, en este poquito tiempo que tenemos en esta clase, yo trato de buscar los elementos más relevantes sobre la naturaleza de Dios. Ninguna de nuestras clases es
acabada y vemos todos los aspectos, porque ustedes se imaginará que en 40 minutos no vamos a hacer grandes trabajos en ese sentido, pero sí quiero que le echemos una mirada a lo panorámico. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, debemos entender algo que es muy importante porque fíjense en este aspecto, miren. En el Antiguo Testamento pareciera ver que siempre uno ve que la creencia era de que este Dios que se estaba autorrevelando podía aparecer en cualquier momento y lugar. Y aunque no se identifica permanentemente con ningún sitio en particular, o sea, en el Antiguo Testamento parte la idea de que este Dios que se está autorrevelando, se está dando a conocer, pareciera ser que en cualquier momento, en cualquier lugar se podía aparecer. Aun cuando ningún lugar podría contenerlo, una de las condiciones de esta libertad, podríamos decir así, era que a él le permitía hacer algo que de repente, este concepto del aparecer era muy importante en el Antiguo Testamento. Este Dios que era invisible y que se estaba autorrevelando, obviamente, si usted lo piensa desde la siguiente perspectiva, era necesario que este Dios que se estaba autorrevelando se pudiera de alguna manera aparecer o hacer visible. O sea, cómo este Dios comienza a ser creído por la gente del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Y allí es donde nosotros, para fortalecer este concepto de cómo este Dios que se estaba autorrevelando, cómo se comienza a ser creído por la gente del Antiguo Testamento, cómo comienza a ser aceptado por la gente del Antiguo Testamento, es ahí donde nosotros entonces estamos obligados a hablar sobre este concepto de la naturaleza de Dios, ¿ya? Cómo este Dios, autorrevelándose, se hace visible. Pero, ¿qué elementos se hacen visibles? ¿Qué se puede ver porque cuando hablamos de visible, ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, que no estamos hablando de que la gente vio a Dios, sino que a través de esta autorrevelación se dejó ver la naturaleza, cuál era su constitución, qué era lo que deseaba, qué era lo que quería. A ese concepto que yo voy a llamar como inmanente, o sea, no visible, no tangible, se le llama el concepto de la naturaleza de Dios. Y eso es lo que tenemos que tratar de ver un poquito aquí. Primero, tenemos que derribar el mito de pensar que el Antiguo Testamento es una especie de defensa de la existencia de Dios. Fíjense, por favor, en el Antiguo Testamento no hay una especie de ateísmo. Vale decir, si usted se pone a leer el Antiguo Testamento, parte leyendo y siempre se cree, aparece Dios. O sea, no hay ninguna idea de no creer en Dios. O sea, el Antiguo Testamento no es un concepto de ateísmo o que está rechazando la existencia de Dios. No existe ni siquiera en el Antiguo Testamento. Ese ateo práctico, por lo que niega la pertinencia de Dios para su vida. Entonces, lo que nosotros observamos acá entonces es que el Antiguo Testamento no trata de demostrar la existencia de Dios. De partida, el Antiguo Testamento comienza a hablar de Dios sin querer demostrar esta existencia. ¿Me explico? El Antiguo Testamento no es una apología de Dios. No es una defensa de tratar de explicar que Dios existe. El Antiguo Testamento da por sentada la existencia de este Dios. Siempre, siempre. Nadie cuestiona la existencia de Dios.
Solo que hay que marcar que en el Antiguo Testamento no solo estaba en la creencia de la existencia del Dios que vamos a denominar hoy día por motivo de esta clase como el Yahvé o la traducción o la transliteración española como Jehová, porque esa es la transliteración. El único cuestionamiento que había en el Antiguo Testamento era si este Yahvé era más fuerte o menos fuerte que quién, que otros dioses. O sea, usted en el Antiguo Testamento no ve ateísmo, ¿ya? No es un escrito que quiera ayudar a la gente a demostrar la existencia de Dios. Básicamente hay una observación referente a que este Dios existe, se está autorrevelando y con respecto a la revelación de este pueblo en particular, fíjense, básicamente encontramos lo siguiente, que el Dios de este pueblo es más grande que los dioses de los otros pueblos. Ese es el concepto, ¿ya? El Antiguo Testamento, esa es la idea fundamental. Entonces, por favor, anote esto, es muy importante. El Antiguo Testamento no es una intención de demostrar la existencia de Dios. No va por allí, sino que básicamente el Antiguo Testamento se fundamenta en mostrar cómo es este Dios que se está autorrevelando, no si existe o no existe. Punto número 1, fundamental para que podamos disponernos en ese sentido. Por otra parte, no se encuentra tampoco definiciones de Dios acabadas. Obviamente, si yo le hago esta aseveración, a ver, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se encuentran definiciones acabadas de este Dios? ¿Por qué? A ver si alguien hace la sinapsis. A ver, ¿por qué en el Antiguo Testamento no tenemos grandes definiciones de este Dios? Hermano César, le vi su mano. Bueno, nadie podía, en ese tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento, nadie podía verlo cara a cara, por lo tanto nunca se mostró físicamente. Él decía que si alguien lo viera a la cara sería destruido, moriría. Siempre cuando se reveló, se reveló a través de elementos como el fuego, el agua, la tempestad, el viento y varias otras formas. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna idea de por qué el Antiguo Testamento no entra en definiciones acabadas de este Dios que se está autorrevelando? ¿Ya, hermana Amanda? Porque como seres humanos no tenemos la capacidad, no sé si intelectual o espiritual, de poder conocer este Dios completamente y definirlo. Ok, bien. Se debe Somos seres también, limitados. ok, hay una incapacidad, digamos, del ser humano también. Hermano Marcelo, recuerden, háblenme porque yo no los tengo todos en pantalla. Entonces, si alguien levanta la manito, yo sé que es la forma técnica, pero si alguien levanta la manito y como yo no los tengo todos a la vista, puede ser que no le dé la palabra, así que mejor pídala audiblemente, ¿ya? Hermano Marcelo. Eh, Puede también que se dé porque en el Antiguo Testamento aún no está cumplida la promesa del Mesías, de Jesús, permitiendo así que se pueda conocer todos los ámbitos de Dios y la Trinidad, cumpliendo ya un todo hacia con nosotros en realidad, y pudiendo comprender cómo es que trabaja Dios y Jesús también dándonos el ejemplo cómo nosotros deberíamos buscar el reino y buscar ser hijos de Dios. Ok, bien. Miren, por favor, gracias por sus comentarios. Quiero ver aquí algunas cositas sobre lo siguiente. Miren, por favor, algunos versículos
que quiero tomar como para poder desarrollar una idea o lo que estamos planteando acá. Por ejemplo, Isaías 31:3 dice, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. O sea, recuerden Pastor. esto, ¿ah? ¿Sí? ¿Alguien está pidiendo la palabra? Sí, Daisy. A la pregunta. Perdón, ¿quién está pidiendo la palabra? ¿O yo estoy? Daisy, Miss Daisy. Ah, Miss Daisy. Adelante, Miss Daisy. Perdón, pastor. Sí. Yo creo a su pregunta hecha anteriormente que Dios, que no se mostró tal, o sea, toda una definición a una sola generación, porque Él es un Dios vivo, un Dios real, que se muestra de generación en generación a todos, para que así no quede como en historia pasada como que fue. Es un Dios real. Ya, ok. Como que n- creo eso, no sé. ya. Aún cuando debemos recordar, según clase 1, que se reveló Pues, principalmente a aquellos que se denominan como los padres del judaísmo. Recuerden que ahí hay una revelación primaria y es por eso que de ahí en adelante, después de haberse revelado a ellos, siempre se utiliza la frase que estuvimos analizando, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque hay un tema importante en el Antiguo Testamento y es que Dios en esta progresividad de la revelación, de la autorrevelación, decidió revelarse de manera diferente y en particular a estos hombres. Entonces, no todas las autorrevelaciones que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron de igual manera. No a todos les reveló lo mismo, entonces eso es muy importante y es por eso que en el Antiguo Testamento usted va a encontrar en tantas ocasiones este concepto de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, porque a ellos se les consideró entregar una revelación distinta. No recuerdo si fue la clase anterior o qué sé yo. Yo hice una tipología allí, porque estoy hablando para los que ya estuvieron, una tipología con los apóstoles, cuando Jesús vino a estar entre nosotros, ¿verdad? Como manifestación de Dios, hizo una revelación en particular a aquellos que luego tenían una responsabilidad como los apóstoles, ¿se acuerdan? Y que depositó en los apóstoles una, una, una revelación particular. Y es por eso que producto de esa revelación particular a los apóstoles se establece todo el fundamento después. Y es lo que inclusive nosotros hasta la fecha de hoy conocemos como el credo apostólico. O sea, todo lo que hoy día nosotros creemos no se nos reveló a nosotros, se le reveló a un grupo en particular de personas, como en el caso de los apóstoles. Entonces, habría que tener allí, hermana Daisy, una claridad de que si bien es cierto, este Dios, pensando en el Dios del Antiguo Testamento, estaba en un proceso de autorrevelación, sabemos que esta autorrevelación en particular fue a un grupo de personas como estos que son mencionados. Luego que se reveló a ellos, todos los que vinieron de ellos comenzaron a vivir sobre esa revelación. Eso es muy importante, muy, muy importante. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, así que no se preocupen, pero es muy importante. Miren por favor estos tres versículos que tenemos acá. Isaías 31:3, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Y Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. O sea, fíjense lo que está sucediendo aquí.
son solamente algunos ejemplos. En estos versículos se hace una distinción básicamente muy simple, si uno la ve, muy simple. Y lo que está haciendo estos versículos colocando el siguiente énfasis. Este Dios es diferente, es distinto ¿a quién? A los seres humanos. Si uno ve lo básico que están mostrando estos versículos, parece como de niño, ¿no? Pero lo básico que estos versículos están mostrando es algo. Recuerden que es una revelación progresiva. Yo sé que para nosotros nos cuesta muchísimo porque tenemos una cantidad de información, pero piensen en ese tiempo, piensen cuando este Dios aún no era conocido, nadie lo conocía. Entonces, ¿cómo se comienza? Y acá vemos algunos elementos súper simples donde estos pasajes lo único que están haciendo es decir, que hay una distinción entre este Dios y los seres humanos, sin negar su relación con ellos. En realidad, debemos decir que el último de estos pasajes implica justamente que es el Dios que por causa de que Él se está revelando, se comienza a tener esta relación entre alguien que es distinto a los seres humanos. ¿Qué yo veo en estos dos pasajes? Este Dios es distinto a los seres humanos, pero aún en esta distinción, este Dios quiso autorrevelarse, darse a conocer y entrar en un proceso de relación con estos seres humanos. Entonces es muy importante entender en ese sentido que lo que está de alguna manera mostrándonos acá cuando lo vemos desde el punto de vista desde la autorrevelación progresiva, es que en esos versículos simplemente se está tratando de mostrar que hay distinción, que no son iguales Dios y los seres humanos en esta relación. Miren, por favor, si fuera de alguna manera un hombre, se habría cansado, dice, hace ya mucho tiempo de la infidelidad de Israel. O sea, ¿qué está diciendo allí? No es un hombre. Eso está diciendo. Yo sé, les prometo que los entiendo. Uno podría decir, pastor, ¿de verdad lo que está dando a conocer es eso? Claro, nosotros tenemos mucha información, pero piensen en aquellos que estaban recepcionando o tratando de entender a este Dios, entonces cosas muy simples como por ejemplo esta idea de finalmente que este Dios es distinto al ser humano, pero aún así en ese sentido se quiere relacionar con ellos. Entonces, lo que está diciendo acá, si este Dios fuera un hombre, cosa que era muy normal en ese tiempo, dioses medios humanizados, ¿verdad? Entonces, este Dios era distinto a los seres humanos y aquí hay un ejemplo. Si fuera un hombre, ya se hubiese cansado hace mucho tiempo de la infidelidad de Dios, de Israel. O sea, aquí tenemos una característica de este Dios. Así entonces, el Antiguo Testamento se ocupa de elaborar la realidad concreta de Dios en lo que él hacía, en lugar de presentar una elaboración sistemática de una doctrina sobre Dios. ¿Cómo lo explicamos eso? El Antiguo Testamento trabaja la autorrevelación de Dios no por definiciones, sino por las acciones de este Dios. O sea, Dios para autorrevelarse no se define, comienza ¿a qué? A hacer cosas. Y en ese hacer cosas es donde comienza de alguna manera a presentar en ese sentido lo que nosotros tenemos que entender hoy día como la naturaleza de Dios. ¿Qué entendemos entonces de este concepto de la naturaleza de Dios? Y vamos a revisar
Insisto, hoy día vamos a revisar dos aspectos que son un tanto contradictorios unos con otros, pero que son importantes entenderlos, ¿ya? Entonces vamos a revisar que básicamente este concepto de la naturaleza de Dios. Ahora, pregunta, ¿cómo vamos a conocer la naturaleza de Dios? No por definiciones, sino por qué, por lo que Él hizo. Dios no se autorreveló por definiciones. Dios se autorreveló por sus acciones. Entonces, otra clave para leer el Antiguo Testamento. Por eso es que a mí me interesa que podamos ir entendiendo esto. Cuando vemos una acción en el Antiguo Testamento, debemos entender qué está tratando de revelar Dios en esa acción. Porque recuerden, la naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento no se definió por frases o qué sé yo, se definió por acciones. ¿Ok? Bien, vamos a revisar dos. Por el tiempo, solo vamos a revisar dos de estas acciones que nos hablan de la naturaleza de Dios. La primera va a ser obviamente este concepto de que las acciones que encontramos en el Antiguo Testamento nos hablan de que este Dios es un Dios personal. Y básicamente aquí nos vamos a meter en el concepto de cuando Dios comienza a mostrarse, aparece en escena, por decir así, y comienza su proceso de autorrevelación. De la primera manera que lo hace es que Él se dio a sí mismo un nombre. Fíjense, por favor. Él se nombra, se autonombra. La proclamación de su nombre, o sea, este acto de que él mismo de alguna manera se autonombra. Recuerden, estamos hablando de una autorrevelación, por lo tanto acá encontramos un autonombramiento, o sea, él se comienza a nombrar de una manera. El Señor mismo salió de su lugar, ¿verdad? Vamos a llamarlo entre comillas, de su anonimato, por decir así, para con el hombre, y se comienza a establecer en autorrevelación y lo primero que hace es ponerse un nombre. El conocer un nombre equivale, ya lo vimos en la clase anterior, la importancia que se le asigna a los nombres. Siempre en los conceptos bíblicos y orientales principalmente, el concepto de tener un nombre era muy significativo. No es como nosotros que a veces nos ponemos nombres sin ningún significado. El concepto del nombre tenía un significado y tenía una intención de relación con otra persona. El hecho de que Dios mismo se ponga estos nombres, entonces nos va a enfatizar, por decir así, tres elementos de estos conceptos de que Dios se ponga su nombre, por decir así. En primer lugar, un nombre realza la presencia de Dios entre su pueblo. Aparte de cualquier aspecto material o visible de dicha presencia, la majestad y el amor de Dios se manifiesta claramente en sus nombres. Vamos a echarle una miradita más ratito a alguno de sus nombres, porque otro importante tema que hay que decir es lo siguiente, que el empleo de varios nombres refleja que este Dios o la intervención de este Dios es dinámica. Él no se define con un solo nombre. Y eso es muy importante. O sea, cuando Él se autorrevela y se pone nombre, no se pone un solo nombre, sino que se pone muchos nombres, de modo que su actividad, porque recuerden esto,
La naturaleza de Dios es conocida más que por una definición, es conocida por la actividad de Dios en la autorrevelación. Y la actividad de Dios en la autorrevelación tiene que ver muchas veces con el nombre que Él se asigna. Por lo tanto, como su actividad de autorrevelación es dinámica, no es estática, entonces encontramos no un solo nombre, sino que varios nombres de acuerdo a cómo se estaba de alguna manera estableciendo. Y finalmente, este concepto de que todos los nombres se refieren siempre, y esto es importante, cada nombre que encontramos revelado de Dios tiene en sí un concepto de cómo este Dios se relaciona con este pueblo. Porque recuerden que la autorrevelación de Dios siempre va a ir en función principalmente de este pueblo. Entonces, cuando encontramos nombres distintos de Dios, en las distintas actividades de este Dios, vean ustedes que siempre ese nombre tiene que ver con cómo se quiere relacionar en ese momento, en esa circunstancia, con este pueblo al cual se había decidido autorrevelar. Entonces, tres elementos importantes. El primero es que el nombre realza la presencia de Dios entre el pueblo por este concepto de que conocer los nombres era importante para relacionarse, y eso es muy, muy importante. Nadie que no se quiera relacionar va a dar a conocer su nombre. O sea, cuando Dios se autonombra, se da a conocer con nombre al pueblo de Israel es porque efectivamente quería entrar en una relación. En segundo lugar, esta intervención establecida por sus nombres es dinámica, no es estática, Él no se define de una sola manera, no se autonombra de una sola manera, sino que dependiendo la circunstancia va colocándose nombres distintos. Y el tercer elemento que es muy importante es que todos estos nombres que podemos encontrar siempre están vinculados con el concepto de qué le quiere mostrar o qué es lo que le quiere revelar al pueblo de Israel. ¿Se entiende ese concepto? Ya. Solo por un tema de tiempo quiero mirar dos de estos nombres. Dos de estos nombres. ¿Alguien está pidiendo? No. Ya. Entonces, vamos a mirar dos de estos nombres. A ver, el básico, diría yo, por favor, el Yahvé es el nombre básico. Recuerden que Yahvé o Yahweh o como quiera mencionarlo, es el nombre como lo mencionan los hebreos. En nuestra Biblia evangélica, cada vez que usted encuentra el nombre Jehová, es la traducción o la transliteración de Yahvé. Primera nota. Entonces es el primer nombre con el cual Dios se revela. El concepto de Yahvé tiene que ver con el concepto que le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó, y si me preguntan quién me mandó, ¿se recuerdan qué le dijo allí Dios? Dios le dijo, soy el que soy. Ese concepto ser es el nombre Yahvé. O sea, cuando alguien dice, de manera simplificada, cuando alguien dice Yahvé o Jehová, cuando decimos Jehová, estamos refiriéndonos al nombre básico de este Dios autorrevelado y que se define como soy el que soy. Ese es el concepto de Yahvé. Y es la designación específicamente, principalmente hecha por el pueblo de Israel, básicamente en la época de Moisés.
Este llegó a ser el nombre por el que se distinguía la adoración de Israel de todas las demás naciones. O sea, el pueblo de Israel adoraba a este Yahvé, vale decir, a este Dios que se autonombró como el que es, el nombre en particular de la relación del pacto, y por ende entonces este concepto de cercanía de Dios y su preocupación por su pueblo. Este es el nombre básico. Por favor, necesito que ustedes más o menos lo puedan mantener allí en su mente, porque la mayoría de los nombres después se componen con Yahvé y lo describen con alguna cosa, ¿ya? Yahvé tanto, Yahvé, allí vamos a ver. Otro nombre que solo como ejemplo es este concepto de Sabaoth. Y básicamente este es un otro nombre con el cual encontramos autorrevelado a Dios, ¿verdad? Y básicamente este concepto Sabaoth es la palabra ejércitos, unido a Yahvé, que sería Yahvé Sabaoth, que es así se debería mencionar, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Ese es el concepto. La idea de este nombre se relaciona probablemente con el Dios como guerrero principalmente, pero lo que debemos entender acá, sin embargo, más en la medida que iba avanzando esta autorrevelación, dejó este concepto de solamente ser un Dios guerrero y básicamente se pasó a asociar más que un Dios guerrero a una designación de la grandeza de este Yahvé Sabaoth, o este poder, por decir así, ¿no? Entonces, luego ustedes en las tareas que van a recibir van a echarle una miradita a esto. Pero, ¿qué es lo que quiero decir acá? Cuando Dios se autorrevela a través de sus nombres, pero sus nombres no lo definen, sino que muestran qué cosa. Alguna acción, alguna actividad de Dios. Entonces nosotros entendemos en ese sentido que este, por ejemplo, Yahvé es la idea del ser y este Sabaoth que tiene que ver con ejércitos. Entonces Dios se comienza a autorrevelar y en este concepto de autorrevelarse uno va descubriendo esta naturaleza de Dios en cuanto a cómo Él se establece en primer lugar. Debemos recordar cómo entonces que es un Dios personal. La primera, la naturaleza de Dios, entonces, que es un Dios personal. ¿Por qué nos damos cuenta que es un Dios personal? Porque Dios se pone nombres. Y cada vez que algo se pone nombre, se quiere volver ya no ajeno, sino en relación. Y cada vez que hablamos en relación, estamos hablando de este concepto de que es un Dios personal. Entonces, en la autorrevelación del Antiguo Testamento, sin una definición, nosotros nos damos cuenta de que este Dios que se está autorrevelando es un Dios personal, porque de él parte la idea de ponerse, ¿qué cosa? De identificarse con nombres. Nombres no únicos, sino que distintos según lo que se quería revelar o autorrevelar, en este caso, al pueblo de Israel. Lo segundo, entonces, referente a esto, es que la naturaleza de Dios también nos muestra este concepto que Dios es espíritu. Fíjense, por favor, esto es importante. Juan, vale decir, aquí me voy a saltar así, pero voy y vuelvo, ¿ya? Voy y vuelvo al Nuevo Testamento, porque estoy tratando de ocuparlo lo menos posible para que nos metamos bien en el Antiguo Testamento, pero aquí necesito meterme un poquito al Nuevo Testamento, porque miren, por favor, este concepto de Dios es espíritu, recién, ponga atención en esto, recién
en el Nuevo Testamento hay una definición de esto, que está aquí en Juan 4:24. Esto que está dicho aquí, dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, está en ese sentido prácticamente ausente de la mayor parte del Antiguo Testamento. O sea, este concepto de que Dios es espíritu como definición de Juan, no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque básicamente en el Antiguo Testamento la intención de este Dios no era de una autorrevelación espiritual. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos dos conceptos que distan mucho de lo espiritual. Tenemos a un Dios con características de antropomorfismo, o sea, lejos de presentarse como un Dios espiritual, Dios se autorrevela comparándose ¿a qué? Al ser humano. Recuerden por favor esto. Por favor, pongan atención en esto. Si Dios se está revelando, ¿verdad? Porque ese es el concepto. Si Dios se está revelando y recién se está comenzando a autorrevelar, debe hacerlo de la manera más fácil, lo voy a ocupar de esta manera, ya, de la manera más entendible. Entonces Dios no se revela en el Antiguo Testamento como un Dios en espíritu, ocupa conceptos sumamente visibles. Por eso es que encontramos como, por ejemplo, esto. Miren, encontramos ejemplos como esto, que son los llamados antropomorfismos, o sea, Dios revelándose con características de ser humano. Recuerden, se estaba autorrevelando al hombre. ¿Cómo el hombre iba a entender a un Dios si no era a través de ocupar estos conceptos del mismo ser humano? Entonces, Dios habla, Dios conversa, Dios oye, Dios ve, Dios huele. Son todas características ¿de quién? Del ser humano, de nosotros. Lo que no significa, y escuche bien por favor, lo que no significa, y este es el concepto importante que quiero clarificar, lo que no significa que él sea un ser humano. ¿Por qué? Ya vimos en los pasajes anteriores, la parte más básica, en lo más básico, es que dijimos lo siguiente: Dios estaba haciendo una distinción entre él y quién, y el ser humano. Pero aún así decide autorrevelarse, y su autorrevelación básicamente es de características visibles. La gente necesitaba ver no a Dios, sino necesitaba ver las actividades que este Dios podía, ¿qué cosa? Hacer. Porque ya sabemos, o por lo menos entiendo yo así, ya sabemos que nadie podía ver a Dios, pero sí era visible ¿qué cosa? Lo que él hacía visible a través de estas actividades. Y más encima, cómo él se presentaba, se autorrevelaba al hombre usando estas figuras de antropomorfismo, vale decir, dándose a conocer con total claridad a un hombre entendido como hombre y utilizando las mismas características de quién, del hombre. Le hago una pregunta. Entonces aquí necesitamos, a ver, dicho esto, necesitamos ver esto.
Si estos elementos que ustedes ven allí en su pantalla, más un sinnúmero que aparecen en el Antiguo Testamento, si estos elementos son solo antropomorfismos utilizados por los escritores para revelar, ayudar en la autorrevelación de Dios, usted debe entender entonces que estos antropomorfismos no quieren decir que Dios huela, que Dios hable, que Dios tiene rostro, porque son formas del ser humano. Ahora usted estará diciendo, pastor, ¿y Dios no habla entonces? No como nosotros, no como el ser humano. ¿Dónde habla Dios? Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dios hablaba, por ejemplo, cuando el pueblo se estacionó a las faldas del monte Sinaí y el pueblo miraba hacia el monte Sinaí y veía que ese monte parecía que iba a estallar porque estaba de una manera visualmente, no sé, haciendo erupción, rayos, lo que sea. Allí Dios estaba hablando, pero Dios habla como Dios, no necesariamente como qué, como hombre. Porque cada vez que encontramos estos conceptos acá que ustedes tienen en su pantalla, recuerden que solamente son conceptos de cómo poder hacer entender a un ser humano cómo Dios se quiere relacionar con él. Todo esto finalmente hace énfasis en la naturaleza de Dios en el sentido de querer relacionarse siempre con el hombre. La base entonces de la religión del Antiguo Testamento es la personalidad y no la espiritualidad, porque cuando pensamos en el Dios del Antiguo Testamento, no lo vemos como un Dios de espíritu, lo vemos como un Dios hombre. Disculpen por favor esta palabra, porque estoy casi yéndome al Nuevo Testamento con la frase Dios hombre. Miren por favor, en el Antiguo Testamento, Dios se revela utilizando aspectos humanos en el Antiguo Testamento. Para llegar en el Nuevo Testamento, no a ocupar elementos del ser humano, sino para qué. A ver si alguien me responde esto. ¿Para qué en el Nuevo Testamento? Para hacerse, Su revelación espiritual. no, para hacerse humano. En el Antiguo Testamento, él usa antropomorfismos en esta idea de relacionarse con el hombre, pero solo antropomorfismos, formas. En el Nuevo Testamento ya no usa antropomorfismos. ¿Qué dice Filipenses? Desestimando ser igual a Dios, tomó ¿qué cosa? Cuerpo de La forma. hombre. Y ya en el Antiguo Testamento vemos atisbos de que Dios, usando antropomorfismo, se quería relacionar ¿con quién? Con el ser humano. Recuerden que estamos en un proceso de autorrevelación. Y la única manera para que el hombre pueda entender a este Dios era usando conceptos que nosotros pudiésemos entender. A tal grado llegó el deseo de Dios de relacionarse personalmente con el hombre, que desde el Antiguo Testamento de utilizar antropomorfismos, llegamos al Nuevo Testamento a Dios tomando forma semejante a la del ser humano, y ya no solamente una parte, no solamente otra parte, sino haciéndose completamente humano. ¿Y qué es lo que quiero destacar acá? Entonces, que la base de la religión del Antiguo Testamento no era un concepto de espiritualidad, era un concepto de relación de personalidad. Este Dios que se estaba autorrevelando, aunque hay que entenderlo que era de manera progresiva,
La intención que vemos en el Antiguo Testamento es que este Dios quería relacionarse con el ser humano. Quería ser un Dios personal. Esto no tiene como fin negarle a Dios las cualidades que uno va encontrando también en el Antiguo Testamento referente a que efectivamente Dios es espíritu, pero la forma que lo presenta el Antiguo Testamento, cómo Dios se muestra en el Antiguo Testamento es absolutamente de una personalidad que desea relacionarse. La gente del Antiguo Testamento no se relacionó con un espíritu, se relacionó con un Dios mostrándose en actividades visibles, tangibles, que la gente podía ver y que a través de esas cosas que la gente podía ver, podía relacionarse y entender que este Dios de alguna manera quería relacionarse con ellos de manera particular. Para terminar, dos conceptos que quiero presentar aquí referente al carácter, por decir así, y esta actividad de este Dios que se está autorrevelando. Primeramente en su autorrevelación y luego se ilustró por sus hechos concretos en la vida del pueblo. Por ejemplo, miren algunos elementos. Tenemos como el poder de Dios, o sea, Dios hace actividades manifestando su poder. Entonces la gente veía que este Dios tenía ¿qué cosa? Tenía poder. Este Dios, cuando hacía actividades bueno, lo vamos a ver más ratito, de cortar, de sacar cosas, el pueblo entendía que este Dios también tenía un aspecto de santidad. El tercer elemento, este Dios tenía un concepto de justicia. En las actividades que veían de este Dios también se daban cuenta que había un concepto de gracia y el amor de Dios. Solo por el tiempo que tenemos, quiero tomar uno de estos aspectos, de estos cuatro, para hablar sobre esta actividad de Dios. Y vamos a revisar la santidad de Dios, ¿ya? Para que le echemos una miradita cómo se manifiesta este concepto de la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. Para eso es importante entender que la palabra desde el punto de vista hebreo de la más de atrás, digamos, la más importante para la palabra hebrea del concepto santidad, tiene que ver con esta idea de amputar o excluir. Básicamente esta palabra se utiliza para denotar la separación de algo que se iba a utilizar de manera cotidiana, que era algo natural, con fin de reservarlo para algo particular o algo que vamos a denominar así como sagrado. O sea, cuando hablamos de excluir, amputar, cortar, es sacar algo que estaba en un lugar natural, normal, sacarlo de ahí, colocarlo y reservarlo para algo, para un servicio específico que no es el mismo por el cual fue sacado. Ese es básicamente el concepto de la santidad de Dios. Se utilizaba básicamente para entonces esa idea de decir, de lo natural voy a sacar esto y lo voy a reservar. Por ejemplo, echar una miradita a la creación. Cuando Dios crea todo, ¿verdad? Creó los días y de los días que habían creado, de los días normales que habían creado, santificó un día. ¿Qué significa que santificó un día? De todos los días normales, cortó uno, amputó, cortó, ese es el concepto, y lo sacó y de un día normal lo puso a un día en particular. Ese es el concepto de la santidad en el Antiguo Testamento. En el ambiente
que uno vivía, o por lo menos la gente se movía allí en el oriente, donde se movió todo este concepto de la autorrevelación, con frecuencia un misterio pensando en los santos, que principalmente tenía que ver con ser extraído de la vida común, de lo que estaba haciendo en ese sentido, sin mayor realce, para ser sacado a algo en particular. Siempre la idea de la santidad en el Antiguo Testamento iba ligada, por decir así, a los conceptos elementales de la naturaleza. Por ejemplo, se pensaba en el Antiguo Testamento que esta santidad residía en personas, también en objetos, también en algunos lugares, porque básicamente tenían que contar con una característica para que esto sucediera. ¿Cuál es la característica para que esto se convierta en santo? En primer lugar, la santidad se asocia primordialmente con Dios mismo. O sea, ¿qué significa eso? Siempre para que una persona, un lugar o un objeto se declare santo, esa persona, ese lugar o ese objeto debe estar directamente relacionado con Dios. Ni la persona, ni el lugar, ni el objeto se le denominaba santo en el Antiguo Testamento de por sí, sino que se le denominaba santo porque básicamente estaba vinculado a Dios. Entonces, un lugar podía ser absolutamente normal, si no tenía ninguna característica en particular, hasta que Dios, por ejemplo, se manifestara en ese lugar. Segundo concepto, complace en la bondad y en la verdad. ¿Qué significa este concepto del aspecto de la santidad? Que lo que está enfatizando la santidad no es el apartar, sino que ¿para qué es apartado? O sea, cuando vemos la santidad desde el aspecto del Antiguo Testamento, la santidad se complacía en la bondad y en la verdad. No tenía sentido algo que fuera apartado si el uso que no se le daba a eso apartado no era en función de ir hacia lo verdadero y a lo bueno. No bastaba con que un lugar se separara para ser santo. Ojo con eso. No bastaba con que un lugar se dijera aquí es santo, o esta persona es santa, o este lugar es santo, si eso no estaba llevado hacia la bondad y hacia la verdad. Y esto, como último aspecto, Dios marca objetos y lugares designándolos como santos. Miren, por favor, cuando vamos a Éxodo, que algunos de ustedes lo tomaron del Antiguo Testamento, es interesante. Moisés se acerca a la zarza que estaba ardiendo, ¿verdad? Ve la zarza, se acerca. Moisés no tenía ni idea. Él se paró, estaba allí, conocía el lugar seguramente, pero él recibe una palabra de Dios en ese momento diciendo lo siguiente. Y Dios le dice a Moisés, sácate el calzado de los pies. ¿Por qué? Porque el lugar que estás pisando es santo. O sea, Moisés no tenía ni idea que el lugar que estaba en ese momento pisando sus pies era santo. ¿Quién declaró que ese lugar era santo? No la presencia de Moisés, ni tampoco la presencia de la zarza ardiendo. La declaración de ese lugar santo viene de parte de Dios. O sea,
Hay aspectos de la santidad en el Antiguo Testamento que son muy importantes en ese sentido. Desde muy temprano en el Antiguo Testamento, la idea de santidad siempre se asociaba a un concepto de la pureza moral. O sea, en otras palabras, la santidad desde el punto de vista del Antiguo Testamento siempre tenía que ver con la pureza en ese sentido. Por lo tanto, Dios, este Dios Santo de Israel, y esto es muy importante, porque muchas veces a Israel se le reconoce como el Dios, el Israel Santo. Y nuevamente volvemos aquí a la misma idea. Este Israel, este pueblo que estaba recibiendo la revelación de Dios, no era santo de por sí, sino que era santo porque Dios estaba en medio de ellos. Entonces entendemos que la santidad desde el aspecto del Antiguo Testamento tenía este concepto de la presencia de Dios en medio de un lugar, en medio o en un objeto o en un ser humano o en una persona. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del Antiguo Testamento, de la naturaleza de Dios, entonces necesitamos siempre entender algunos aspectos que son importantes. Primero, la naturaleza de Dios no se define, sino que se ve a través de las actividades diversas de Dios. La naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento es nombrada por aspectos que son muy importantes, como la idea de que Dios quiere revelarse en un concepto de ser Dios personal, ¿verdad? Esta revelación personal que se conoce, ¿verdad? Pero también esta idea de que este Dios, que es espíritu, quiere ayudar al ser humano a verlo en su forma de ser humano. Muy importante, hermanos, cuando entendemos esto en el Antiguo Testamento. Entonces ya, yo voy a leer el Antiguo Testamento y yo debo entender que cada vez que voy al Antiguo Testamento a leerlo, estoy dándome cuenta de que este Dios autorrevelándose, revelando su naturaleza, básicamente lo revela en aspectos visibles, no en aspectos espirituales, sino en aspectos visibles. Se tiene que hacer visible un Dios que se está autorrevelando y su naturaleza no puede ser revelada de manera invisible, sino que su naturaleza tiene que ser revelada de forma visible. ¿Y cuál es la principal forma en la que Dios se revela de manera visible? Es en esta idea de que Dios quiere ser un Dios personal para este pueblo, autonombrándose, utilizando antropomorfismos, etcétera, etcétera, tratando de hacer una relación con el ser humano. Hasta aquí llegamos en la clase de hoy día y espero que ustedes puedan ir captando algunas ideas principales que les van a ayudar para leer de mejor manera el Antiguo Testamento. Tarea para la casa, esta vez es mucho más fácil porque va a ser orientada. Recuerden que esto lo van a recibir en un ratito más. Tarea para la casa. Pensando en que Dios se está autorrevelando a un pueblo a través de sus nombres, quiero que ustedes puedan buscar la información y la definición de estos nombres que aparecen allí. Adonai, el Elión y el Shaddai. Y puedan tratar de definirlos, pero más que de definirlos, porque sé que definirlo es fácil ir a Google y decir ya qué significa Adonai y encontrar la definición. Lo que quiero es que puedan ver qué parte
parte de la naturaleza de Dios se está revelando en ese nombre. Porque recuerden, los nombres de Dios son utilizados para ayudar a entender cuál es la naturaleza de este Dios. ¿Ok? Entonces, la primera tarea tiene que ver con tratar de definir, entender estos tres nombres, pero lo más importante que requiero es que ustedes cuando definan el nombre y ya lo entiendan, ustedes puedan tratar de decir ya, en este nombre Dios se está revelando a través de esto, o esto es lo que quiere revelar de su naturaleza con este nombre. ¿Les parece? Entonces, esa va a ser la tarea para la próxima clase, solo con estos tres nombres. Si usted quiere buscar los otros, porque son alrededor de 12 básicamente, ni un problema. Pero estos tres hágalo pensando en esto. ¿Qué elemento de la naturaleza de Dios se está revelando a través de este nombre? Preguntas, consultas, acotaciones. No hay preguntas, no hay acotaciones. Eso es. Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Quién me Denis. está hablando? Denis, Ah, hola, hermano Denis. Dios le bendiga. Gusto de escuchar. la consulta es la siguiente.